El día de hoy les voy a compartir algo que muchos ya saben, pero otros no. Veo gente muerta y no soy medium. Y les voy a compartir en este video por qué no soy medium y qué es eso de ver gente muerta. Entonces lo único que hacía era me tapaba hasta arriba y entonces empezaba a rezar y así, y hasta que o me vencía el sueño o dejaba de verlos, porque pues obviamente me volvía a destapar a ver si estaban ahí. Y muchas veces medium es una persona que sirve de medio o mediador para comunicarse entre el mundo de los vivos y los muertos. Ese es un medium. Cuando tú eres vidente, eres una persona que puede ver cosas que no están físicamente. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí Roberta saludándoles. Bienvenidos a este espacio de Libera tus alas con los ángeles y conmigo. Gracias por acompañarme, y el día de hoy les voy a compartir algo que muchos ya saben, pero otros no. Veo gente muerta y no soy medium. Y les voy a compartir en este video por qué no soy medium y qué es eso de ver gente muerta. Si te interesa este tema, acompáñame. Bueno, pues ¿qué les cuento? Esto es algo que pues hago desde hace tiempo, pero nunca lo había como platicado de esa manera. Hace unos años empecé a dar consultas de comunicación con las personas que ya no están, o sea, para facilitar a otras personas la comunicación con sus seres queridos o personas conocidas que ya fallecieron y que pues tienen alguna pregunta, algún asunto pendiente con ellos y quieran resolverlo. Pero sin embargo, no soy medium, porque en primera no me considero eso, y en segunda creo que medium es un poco diferente. Y aquí les voy a contar por qué. Bueno, vamos a empezar primero diciendo qué es un medium. Un medium es eso, un medio o un mediador entre lo que es los espíritus o los seres que ya fallecieron y las personas de este plano físico, terrenal. Eso es lo que es un medium. Realmente mucha gente como confunde lo que es medium con canalizador. Y canalizador es, o sea, medium es como más específico de almas que ya fallecieron, que están del otro lado en otra dimensión, o de otro lado del velo, como le quieras llamar. Y se confunde mucho este término. Y las personas como que no entienden muy bien, o a lo mejor entienden perfecto y confunden como con otras cosas diferentes. Medium es una persona que sirve de medio o mediador para comunicarse entre el mundo de los vivos y los muertos. Ese es un medium. Entonces hace ese servicio de comunicación entre uno y otro plano. Algunas personas que son medium psíquicas o medium videntes. Como en la antigüedad, no tan antiguo, o sea, en años pasados, en décadas pasadas, digamos, se le llamaba mucho, o sea, como era muy común el encontrar videntes y el encontrar mediums. Cuando tú eres vidente, eres una persona que puede ver cosas que no están físicamente. O sea, ya sea seres, personas, energías, lo que sea, pero que no está en el reino físico.
Y bueno, pues eso era como lo más común. Ahora, en estos tiempos, es más común que las personas sean no solamente videntes, sino que sean psíquicas o que tengan alguna otra habilidad psíquica. Habilidades psíquicas puede ser que no necesariamente ven cosas que no son tangibles o que no están físicamente, sino que puede ser que las oigan, que las sientan, que las oigan, si escuchen, que que las huelan. ¿Qué otra cosa? Escuchar, ya dije que las sientan, sí, que las sientan, bueno, o que las sepan, simplemente que las sepan. Entonces, bueno, esas son algunas como habilidades psíquicas y que hay veces que un medium puede ser vidente o puede ser tener otra habilidad psíquica o puede ser psíquico. O sea, cuando es psíquico es que puede tener una o varias de estas habilidades. Y se le llama, se puede ser dones o habilidades. O sea, porque dones, digamos que de alguna forma, dones es algo que te dieron, que te regalaron, que es algo que con lo que tú naciste, ¿no? Pero en realidad, pues un don es algo que tú ya trabajaste en otro plano o en otra vida. Entonces, en realidad nadie te lo regaló. Pero bueno, así se le dice un don. O habilidad es algo con lo que no naciste, pero lo desarrollaste. Por eso se llama habilidad. Entonces, bueno, pues esa es la diferencia. Luego está canalizadores. Los canalizadores son quienes reciben información y le dan un cauce a esa información y lo transmiten. Y esta información puede ser luz, puede ser pueden ser mensajes, puede ser de seres, ya sea ángeles, ya sea extraterrestres, ya sea animales, ya sea, ¿cómo se llaman? De otros reinos, como hadas, como duendes, elfos, etcétera. Puede ser una cosa específica, o sea, que nada más sea un canalizador de ángeles o un canalizador de, de hadas o un canalizador, o puede ser de muchas cosas a la vez. Entonces, eso es un canalizador. Los mediums a veces canalizan porque dan como esa cauce a la información, o podrías decir que los mediums también canalizan, pero es más específicamente canalizan energía o información de seres que ya fallecieron o de almas que ya fallecieron, personas que ya no están en este plano. Entonces, bueno, esa es, espero no haber revuelto mucho la explicación, pero esa es la explicación o la diferencia, ¿verdad?, entre lo que es medium y canalizador. Y yo me considero a mí misma, a través de la experiencia y pues lo que he leído y así, como una canalizadora y no tanto como una medium. Antiguamente los mediums, ¿cómo se dice? Ponían, o si ponían al servicio su propio cuerpo, a veces de forma consciente, a veces de forma inconsciente, porque la energía de la tierra no permitía mucho que uno fuera un canalizador externo, es decir, que la energía fuera como externa a ti y tú solamente le dieras el cauce. En la antigüedad, los mediums lo que hacían era que prestaban su cuerpo para que el muerto hablara a través de ellos. Y hay gente que aún lo hace así todavía, pero ya no es necesario porque la energía de la tierra ya nos permite solamente ser el canal. Entonces, hay mediums que son así, o sea, por eso se le decía medium, porque era el medio, o sea, la persona era el medio, era como el instrumento, ¿sí?
Y los canalizadores no tienen que ser el instrumento, o sea, sí, porque es el canal, ¿verdad? Pero es un canal, no su propio cuerpo es el instrumento, ¿sí? Su cuerpo es el canal. Entonces, bueno, esa es la explicación o diferencia entre lo que es un medium, lo que es un canalizador, y por eso yo no me considero un medium. Porque para empezar, yo no uso mi cuerpo para que las entidades, que en realidad las entidades no entran en tu cuerpo, vaya a decirlo, pero así es como se entendía y así es como se prestaba, ¿sí? La persona se prestaba para que usaran su cuerpo. Y algunas veces, aún siendo canalizador, puedes ser un canalizador medium, o sea que pueden utilizar tu cuerpo o no. En mi caso, no usan mi cuerpo, aún y que sea una canalización de otros seres que no son personas fallecidas. Pero bueno, el caso es que les iba a contar cómo es que yo empecé a ver gente ya fallecida. Cuando yo era niña, veía cosas y así, o sea, como videncia, ¿verdad? Pero no muertos, o al menos yo no recuerdo que viera muertos, o yo no creía que estuvieran muertos. Pero veía muchas cosas, veía energías, veía las auras de las personas, veía los colores, veía formas, veía seres también, pero para mí esos seres hasta la fecha no sé quiénes son, pero no eran personas, no eran, ¿cómo se dice? No eran humanos que hubieran fallecido, eran otro tipo de seres, que hasta el momento les digo, no sé quiénes eran seres oscuros, yo veía seres oscuros, también veía personas, pero no eran personas. Después me di cuenta que eran como de otros reinos, como de gnomos, hadas, etcétera. Eh, pero estos seres que yo veía oscuros muy altos. Eran muy altos y me daba mucho miedo porque pues los veía en las noches y yo quería irme corriendo a la cama de mis papás, pero en cuanto yo me sentaba en la cama para levantarme, para irme, estos seres empezaban a acercarse a mí como queriéndome agarrar, o sea, haz de cuenta que eran muchos seres que estaban alrededor de mi cama y cuando yo me levantaba, ellos empezaban como a agacharse para agarrarme y yo, no. Entonces lo único que hacía era me tapaba hasta arriba y entonces empezaba a rezar y así y hasta que o me vencía el sueño o dejaba de verlos porque pues obviamente me volvía a destapar a ver si estaban ahí y muchas veces ahí seguían. Bueno, pues tenía sueños también que después me di cuenta que eran sueños premonitorios. Ya, pero eso me di cuenta ya hasta de grande. Eh, escuchaba cosas también, pero todas esas cosas yo no las sabía y no las entendía. Tenía pesadillas también y bueno, pues tenía muchos miedos, ¿no? Igual que como pues la mayoría de los niños les pasa miedo a la oscuridad y todas esas cosas. Eh, pero bueno, pues hasta ese entonces yo no creía que veía gente muerta. Creo que todas esas cosas que vi no eran gente muerta. Luego, cuando tenía 7 años, mi papá murió y bueno, pues esto, además de que trajo muchas preguntas para mí, en mi mente, en mi corazón, en mi alma, pues haz de cuenta que
pues muchos cambios también en la dinámica familiar, en la vida, en todo eso, y empecé a querer ver y comunicarme con mi papá que ya había fallecido. Pero era tanta mi tristeza, era tanta mi ignorancia, que por más que yo hablaba con él y le decía, o sea, que por favor que viniera, que se manifestara, que, o sea, que de alguna forma yo sabía que eso se podía hacer. Siempre fui muy religiosa porque de niña pues estaba en un colegio católico y siempre fui muy religiosa, pero más que religiosa siempre fui muy espiritual. Entonces yo creía mucho en Dios y creía mucho en estas fuerzas invisibles que van más allá de nuestra propia comprensión. Pero llámese Jesús, llámese María, llámese ángeles, o sea, yo creía como en esas fuerzas invisibles, ¿no? Entonces, bueno, platicaba mucho con Dios, platicaba mucho con Jesús, le reclamaba que por qué habían dejado que pasara eso, le reclamaba a mi papá que por qué se había ido, cosas así, y quería comunicarme con él y no, por más que pedía, por más que lo intentaba, no, nada sucedió, nada pasaba y yo pues estaba como ávida de encontrar respuestas y de poder tener esa comunicación y no. Entonces, pues en todo ese tiempo, bueno, muchos años, no pasó nada de tener de ver, ¿sí? O de comunicarme con muertos. Hasta que fallece mi abuelita, ya cuando yo estaba más grande, tenía 21 años, y entonces empieza a comunicarse conmigo, pero a través de los sueños. A través de los sueños teníamos pláticas, bueno, interminables, o sea, era como toda la noche andar juntas y platicando, y era que empecé a tener como una doble vida, digamos, en la cual la vida real o física era más, como más ilusoria que los mismos sueños. Entonces, bueno, pues después de eso, para no hacerles el cuento largo, ya les contaré como más a detalle luego, pero el caso es que empiezo a tener como ya no nada más contacto con mi abuelita, sino que empiezo a tener contacto con mis ángeles. Y hasta ahí, pues no había nada de seres fallecidos. Pero luego, cuando empiezo a dar terapias de Reiki, pues empieza a llegar gente de todo y empiezan a llegar muchos maestros, guías, cuando yo daba las terapias. Y dentro de todos esos seres que empiezan a llegar, pues de pronto empiezan a llegar seres fallecidos de las personas, de los clientes que yo tenía. Entonces, pues empiezo a dar mensajes de ellos cuando era el caso, ¿verdad? Yo no lo forzaba ni decía de que, este tipo de consulta, voy a dar este tipo de terapia o este tipo de consulta con tus seres fallecidos. No, nada que ver. Eran cosas que se daban. Pero, pues como siempre me ha gustado como esa parte de saber de cosas del lado invisible. Y bueno, ya más grande, tuve una experiencia con una medium que a mí me hubiera encantado poderla tener pues de más pequeña y poder entender muchas cosas, pero pues la tuve ya más grande ya que tenía mayor comprensión de la energía y de todas estas cosas. Entonces, bueno, pues resulta que que ya más grande tuve una experiencia con una medium y ya pude comunicarme con mi papá. Antes de eso había tenido una consulta, bueno, había tenido unas consultas con una angelóloga, que lo cual me ayudó muchísimo, no específicamente con este tema de ver muertos, sino a comprender muchas cosas de mi vida y a comprender muchas cosas del lado invisible. O sea, fue algo así súper enriquecedor para mí el haber tenido estas sesiones con una angelóloga. Entonces, bueno, que eso es otra cosa, otro tema que después les contaré también. Si quieren, pónganme ahí en los comentarios si quieren que les platique de eso.
Bueno, entonces con esta medium, bueno, ya pude yo comunicarme con mi papá, pero de una forma como muy tangible, porque bueno, para empezar, pues como mi don más fuerte es la clarisensibilidad, entonces, pues para mí es el percibir energías y sentirlas, ¿no? Entonces, pues pude comunicarme con mi papá y entender muchas cosas y más que todo, pues no tanto como entender, sino solamente como tener ese contacto con él, ¿no? Muchas veces pues yo lloraba y yo pedía que pues que viniera, o sea que regresara, que al menos tuviera como un contacto con él. Y bueno, pues eso lo pude hacer ya mucho después, cuando pude elevar mi vibración y mi energía, porque estaba yo tan triste, tan deprimida y tan ignorante que esas tres cosas no me ayudaban a tener un contacto con mi papá, una comunicación con él. Entonces, bueno, pues ya cuando empiezo a conocer, a saber, a aprender y también elevar mi energía, eso me ayuda muchísimo también para poder contactar con esta medium y esta medium pues que pudiera decirme, pues hacerme ese contacto con mi papá. Luego, pues me pareció como algo muy fascinante y muy interesante, o sea, como una labor muy bonita, además de la labor de los ángeles y el que te ayudan muchísimo en tu camino y que puedes recibir respuestas y te dan otra visión diferente y así. Muchas veces uno tiene esos pendientes o esas cosas que quiere, ese enlace que quiere hacer con seres que ya no están, con personas que ya fallecieron, que ya no están en este plano. Y creo que el trabajo de un medium es muy interesante. Entonces, para mí es algo que siempre me ha fascinado, es un tema que siempre me ha fascinado y siempre como he seguido muchos mediums y yo sé que todos tienen algo, o sea, como una percepción diferente, todos trabajan de una forma diferente y es, algunos, como les digo, algunos son psíquicos, algunos son videntes y así, pero muchos, pues es eso, o sea, que están enfocados en ese trabajo, en hacer esa labor, en hacer ese trabajo. Y yo no me considero una medium porque yo no hago ese trabajo solamente. O sea, yo puedo hacer eso, o sea, aprendí a hacer eso, pero como les digo, no uso, o sea, no pongo mi cuerpo para que lo usen como un medio. Sí puedo comunicarme con ellos, más no pongo mi cuerpo para hacerlo y más no es con el único plano o con los únicos seres con los que yo me comunico. Y prueba de ello es que, y creo que también es algo mucho más enriquecedor, es que en las sesiones también no solamente están los seres fallecidos que quieren comunicarse o con los que la persona se quiere comunicar, sino que también están los ángeles. Y por un lado es porque yo los invoco y por otro lado es porque pues ya vienen punto con pegado conmigo. Como yo trabajo con ellos, siempre aparecen, ¿no? Siempre están ahí y pues, como les digo, o sea, como no nada más hago trabajo con personas fallecidas, también me comunico con muchos seres de diferentes tipos y de diferentes reinos. Entonces, pues es, pasa así, ¿no? O sea, pasa que en las sesiones vienen los ángeles, vienen otros seres de alta vibración o de luz y que también enriquecen los mensajes que se reciben y enriquecen también la sesión y también la ponen en un nivel, por decirlo de alguna manera, como de energía más elevada. Porque a veces, no siempre, pero a veces el comunicarse con los muertos es como que es una energía como un poquito baja. Les digo, no siempre, a veces sí es, o sea, no es tan baja la energía, pero a veces sí, sí es un poco baja.
y entonces el contacto con los ángeles como que hace que suba la vibración y al mismo tiempo me ayudan a mí como canalizadora a lo que yo estoy transmitiendo, a lo que yo estoy sintiendo, porque hay veces que esas sensaciones de las personas que ya fallecieron y esa energía es un poco densa, pero también ayudan a la persona en sí que ya falleció, como a elevar un poquito su energía y a tener más luz, a poder sostener más luz, y también a la persona que está recibiendo la sesión, porque también le ayudan como a tener una energía como más de luz, más elevada, más de vibrar más alto. Entonces, bueno, pues esa es la explicación de por qué sí veo gente muerta. Que aparte, déjenme les digo, o sea, no siempre los veo. A veces los veo, a veces los oigo, a veces los siento, a veces los huelo. Es diferente, o sea, es como siempre es diferente, pero sí los veo. Y una cosa es que también es importante mencionar es que yo no los veo como otras personas dicen que los ven, así como personas físicas, ¿sí? Yo los veo como energía y algunas veces, o sea, puedo decir de que es hombre, es mujer, pero yo no les veo las facciones. Yo los veo más como energía, algunas veces como simplemente una energía o a veces como siluetas, y puedo describir si es hombre, si es mujer, si es niño, si es grande, si es pequeño, estaturas también, pero no les veo como el color de los ojos, las facciones de la cara y eso no, como otras personas sí lo ven. Y también veo qué tanta luz tienen o qué tanta oscuridad, qué tanta luz pueden sostener y qué tanta oscuridad tienen. Porque se pueden ver como blancos, luminosos, se pueden ver grises y se pueden ver negros. Bueno, esa es la explicación de por qué sí veo gente muerta, pero por qué no digo que soy medio. Pero si en cualquier momento tú quieres una consulta y quieres saber comunicarte con tus seres queridos, con familiares, con amigos que ya fallecieron y quieres hacer este tipo de contacto, pues yo puedo hacerlo, yo te puedo ayudar. Ok, bueno, pues espero que les haya gustado este video. Pónganme sus comentarios, qué es lo que les pareció este video, qué piensan de esto, si ustedes tienen experiencias parecidas, si ustedes también pueden hacer esto, que pues realmente es algo que yo aprendí a hacer al cabo de los años y con mi experiencia como terapeuta y canalizadora. Entonces, bueno, y estoy completamente convencida de que aunque hay personas que tienen desarrolladas esas habilidades, no siempre saben cómo usarlas, para empezar. Y aparte, todos podemos desarrollarlas. Entonces, no soy única, ni nadie que sea medium, ni canalizador, ni angelólogo, ni psíquico, ni nada, es como único, especial. Somos especiales porque somos todos diferentes, pero todos podemos hacer eso también. Entonces, bueno, a algunos se les facilita más una cosa que otra y bueno, pues esa es la diferencia, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este video. Les mando mucha luz, muchos besos, bendiciones y nos escuchamos, nos vemos pronto.